¿Cómo y cuándo se debería confesar el pecado? Pues cuanto antes mejor, por cuanto la confesión le es medicina a la mente y al espíritu. En este aspecto podemos comparar el pecado a una infección. Cuanto antes se trata y se elimina, tantas menos secuelas deja. El efecto terapéutico de la confesión es una de las mayores bendiciones que puede experimentar un creyente en momentos de crisis por caída moral. Conocer y sentir con claridad el perdón de Dios es un bálsamo inigualable. En los Salmos 32 y 51, David nos ha dejado un testimonio vivido y conmovedor de este efecto clave en la confesión, en la restauración moral. Tú perdonaste la maldad de mi pecado, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 32, versos del 5 al 7. La consecuencia natural de la confesión es la liberación y devuelve el gozo y la alegría. Salmo 51, versos 7 al 8. Es difícil leer estos dos salmos sin sentirse conmovido e identificado con el que ha caído. Suele ayudar mucho la confesión a Dios delante de otra persona de plena confianza. No se trata de confesar a esta persona cercana, sino de que ésta sea testigo de la confesión a Dios. Ello le aporta un elemento de objetividad muy saludable. Las heridas antes mencionadas curan con mayor rapidez cuando alguien cercano conoce la realidad de nuestro pecado y ora con y por nosotros. Santiago nos muestra la estrecha relación entre estos tres elementos: la confesión, la oración y la sanidad. Santiago 5:16. ¿Qué actitudes espirituales pueden llevarnos a aparentar buenos frutos en el ministerio cuando el árbol se está pudriendo por dentro? Ningún creyente está libre por completo de lucha espiritual. El combate entre la vieja naturaleza, los deseos de la carne y el espíritu es en sí mismo expresión de vida. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Gálatas 5:17. La conciencia de pecado debe estimularnos a depender más de la gracia de Cristo. Como exclama Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 7:24 al 25. El problema surge cuando se intenta disimular, encubrir los pecados con una apariencia de piedad o espiritualidad, porque esto es hipocresía. Tal actitud caracterizaba a los fariseos y Jesús la censuró duramente. Detrás de esta necesidad de aparentar puede esconderse, como en el caso de los fariseos, orgullo y arrogancia, pero también un endurecimiento a la convicción de pecado que produce el Espíritu Santo. El problema del pecado no confesado es que va creciendo por dentro como una mala semilla, la cizaña, y genera un efecto dominó que lleva a otros pecados, la mentira, la calumnia, etc. La puerta está abierta. Por ello es tan vital una pronta confesión del pecado. Por otro lado, es conveniente recordar que la madurez del cristiano no se mide tanto por la ausencia de pecado, sino por su conciencia de pecado. ¿Tienen los propios líderes una visión errónea de la gracia, lo que podríamos llamar el legalismo, que les lleva a no ser capaces de reconocer sus pecados a tiempo, a no ser transparentes con sus vidas? Sí, puede ser una visión errónea de la gracia, pero por ambos extremos. Por un lado, el concepto legalista que ejerce una presión de perfeccionismo sobre el pastor que le lleva a encerrarse dentro de sí mismo cuando hay un proceso de pecado, y esto le puede llevar incluso a la muerte, al suicidio. La idea de que no puedo fallar bajo ningún concepto o bien nadie puede saberlo acaba convertida en un boomerang destructivo por cuanto produce un efecto aislante. La persona se encierra cada vez más poniendo en marcha todos los mecanismos posibles de protección y defensa para esconder el lado oscuro de su vida. El problema, sin embargo, puede venir también por el otro extremo: infravalorar la gravedad del pecado, lo cual lleva a esa gracia llamada barata.
Una pobre conciencia de pecado es frecuentemente en un marco social como el nuestro, donde reina el relativismo ético con la consiguiente permisividad. El factor clave aquí es la progresiva aceptación de conductas de pecado bajo criterios de normalidad. Todos lo hacen. Eso nos supone una bondad ética, de ahí la importancia de que el Espíritu Santo ilumine la conciencia a través de la palabra. Hebreos 4:12. Esta es la única manera de no perder sensibilidad moral, de evitar la cauterización o anestesia de nuestra conciencia bajo la enorme presión social. En una situación de caída moral, el creyente es llamado a aferrarse a la justificación por la fe, no a la autojustificación con todo tipo de argumentos. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? ¿Hay prácticas que la Iglesia puede poner en marcha para brindar ayuda? Varias medidas preventivas se desprenden de forma implícita de las respuestas antes dadas. La idea de tener consejeros, personas maduras a las que acudir con regularidad para oración, someterse, confesar, es una de las medidas más saludables en el ministerio cristiano. Todo líder, todo pastor debería contar con una o dos personas de confianza y reunirse con ellas un par de veces al año. Este tipo de relación consultiva sirve para renovar visión, fuerzas y a la vez es una forma de rendir cuentas. La soledad en el ministerio es un caldo de cultivo donde germinan pecados que encuentran allí un hábitat favorable para crecer. El silencio ante los problemas y la tentación, el aislamiento y la soledad son enemigos que el pastor debe conocer y combatir. No es por casualidad que la exhortación de Pablo sobrellevad los unos las cargas de los otros de Gálatas 6:2 se encuentra precisamente en un contexto de caída moral. Gálatas 6:1. En estos dos versículos encontramos un verdadero compendio de pastoral, un resumen magistral para el tema que nos atañe. La sabiduría, la sensibilidad y la compasión de la palabra de Dios nos marcan el camino a seguir. La respuesta a los pastores que caen es esta: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6 del 1 al 2.